Cuando mi padre me dijo que si no me gustaba cómo funcionaban las cosas en su casa, la puerta estaba abierta, yo acababa de pagar otra cuota de su hipoteca. Tenía el comprobante en el teléfono. 684 euros enviados esa misma mañana, además de una factura de electricidad que había pagado 2 semanas antes. Miré la pantalla, luego miré a mi padre, y por primera vez no sentí la necesidad de explicarme. Mi hermano Daniel estaba sentado frente a mí, con una copa en la mano y una camisa que probablemente costaba más que mi abrigo. Era Navidad, y habíamos terminado de cenar en casa de mis padres, en las afueras de Sevilla. Tenía 46 años, trabajaba como responsable financiera en una pequeña empresa de logística y vivía sola. Nunca me había casado y no tenía hijos. Durante años mi familia había convertido esas dos cosas en una especie de argumento. Como yo no tenía marido ni niños, suponían que tenía tiempo. Como tenía un sueldo estable, suponían que tenía dinero. Y como era la hija que siempre cumplía, suponían que seguiría cumpliendo. Daniel había empezado a hablar de su empresa. Decía que estaba a punto de cerrar un contrato importante y que necesitaba unas semanas más para respirar. Yo sabía que aquello significaba otra petición. Ya le había prestado dinero 3 veces. La última vez mi madre me había dicho que era la última oportunidad de Daniel para demostrar que podía salir adelante. Cuando Daniel terminó de hablar, yo dije que antes de ayudar otra vez necesitaba ver las cuentas. Él dejó la copa sobre la mesa. Siempre igual, Elena. Todo tiene que pasar por tus números. No estoy intentando controlar nada, respondí. Solo quiero saber qué estoy pagando. Mi madre suspiró. Hija, no conviertas cada ayuda en una auditoría. No la convierto en nada. Ya he pagado demasiadas cosas sin preguntar. Mi padre levantó la mirada. ¿Demasiadas? ¿Ahora vas a pasar factura por ser nuestra hija? No respondí. Él siguió. Que pagues nuestras cuentas no te convierte en la cabeza de esta familia. Si no te gusta estar aquí, la puerta está abierta. Durante unos segundos nadie habló. Yo miré el plato de mi madre, la televisión encendida sin sonido y las luces del árbol de Navidad reflejadas en la ventana. Había pagado la operación de mi padre 3 años antes. Había pagado el arreglo del tejado después de una tormenta. Había cubierto facturas atrasadas, impuestos, una reparación del coche de mi madre y varias cuotas que mis padres no podían asumir. También había enviado dinero a Daniel cuando su empresa tenía problemas. No lo había hecho para que me lo agradecieran. Lo había hecho porque eran mi familia. Entonces mi madre dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Quizá estás enfadada porque Daniel tiene una vida y tú no has formado una familia. Me quedé quieta. Daniel no la contradijo. Mi padre tampoco. Dejé la servilleta junto al plato, me puse el abrigo y recogí las llaves. Buenas noches, dije. Salí sin discutir. En el coche, antes de arrancar, vi mi reflejo en el espejo retrovisor. Tenía la cara cansada y las manos frías. Durante años pensé que algún día mis padres entenderían todo lo que había hecho. Aquella noche comprendí que quizá nunca ocurriría. A la mañana siguiente, abrí mi banca en línea. Tenía varias transferencias programadas. Una para la hipoteca de mis padres, otra para una factura doméstica y otra para Daniel. Las cancelé todas. Después revisé los pagos automáticos y eliminé cada autorización que pudiera afectar a mis cuentas. Me quedé mirando la pantalla. No era una decisión espectacular. Eran unos cuantos clics. A las 9:20 llamó mi madre. No contesté. A las 9:35 volvió a llamar. Después llegó un mensaje. La luz vence hoy. Dejé el teléfono sobre la mesa. A las 10 escribió mi padre. Necesitamos que pagues la cuota. A las 10:12 Daniel. No hagas tonterías. Tengo que pagar a un proveedor. Bloqueé la pantalla. Durante casi 15 años había respondido en minutos. Esa vez no respondí. Lo extraño fue descubrir que el silencio era mucho más sencillo de lo que imaginaba. Pero esa misma tarde recibí un correo del banco. El asunto decía que se había activado una nueva línea de crédito a mi nombre. Abrí el documento pensando que podía tratarse de un error. No lo era. La deuda superaba los 23.000 euros. Había cargos en Barcelona,
una reserva de hotel, el alquiler de un automóvil, equipos electrónicos, varias cenas y una transferencia importante a una cuenta relacionada con la empresa de Daniel. Miré aquella lista. Yo no había estado en Barcelona. Nunca había solicitado esa línea de crédito. Entonces vi una copia digital del documento utilizado para abrirla. Era mi nombre, mi dirección y mis datos. Pero no era mi firma. Cerré el ordenador y llamé al banco. La empleada me pidió que esperara. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Señora Salas, necesitamos que presente una denuncia. ¿Por qué? Porque alguien ha utilizado sus datos personales para contratar el crédito. Pregunté quién había presentado la solicitud. La respuesta llegó después de unos segundos. La solicitud se gestionó desde un dispositivo asociado a una empresa que figura a nombre de Daniel Salas. No llamé a nadie. Por primera vez entendí que preguntarles qué había pasado podía darles tiempo para preparar una respuesta. Guardé el correo, descargué los movimientos bancarios, reuní los contratos de los préstamos anteriores y busqué todas las transferencias que había hecho a Daniel durante años. Había más de las que recordaba. Muchísimas más. Y cuando terminé de revisar los documentos encontré una transferencia de 7.800 euros que yo jamás había autorizado. Debajo aparecía una referencia que me hizo detenerme. Anticipo proveedor. El proveedor era la empresa de Daniel. El lunes por la mañana llevé todos los documentos a una comisaría de la Policía Nacional en Sevilla. Le conté lo de la línea de crédito, los cargos de Barcelona y la transferencia de 7.800 euros. Después le expliqué mi relación con Daniel. No omití nada. Dije cuánto dinero le había prestado, cuánto había pagado a mis padres y cuántas veces había aceptado ayudar porque ellos me decían que era mi responsabilidad. El inspector levantó una mano cuando llegué a ese punto. Ayudar a su familia no es un delito, dijo. Pero si alguien ha utilizado sus datos sin autorización, eso es diferente. Le pregunté qué podía pasar. Primero necesitamos comprobar cómo se abrió la cuenta y quién realizó las operaciones. Después veremos quién tenía acceso a sus documentos. Mi hermano tenía copias de algunos documentos, dije. ¿Por qué? Porque hace unos años me pidió ayuda para preparar una solicitud de financiación para su empresa. Le envié una copia de mi documento de identidad y algunos datos bancarios. Alejandro escribió algo en su ordenador. ¿Conserva esos mensajes? Sí, todo lo que puedo encontrar. Me pidió que no borrara nada. Aquella frase fue importante. Hasta entonces yo había pensado en las conversaciones familiares como algo que debía olvidar para poder seguir adelante. Ahora cada mensaje podía ser una pieza de la historia. Esa tarde hice una carpeta en mi ordenador y otra en un disco externo. Guardé capturas de pantalla, correos, transferencias y conversaciones. También busqué los recibos de los últimos años. Descubrí algo que me sorprendió más que la deuda. Había empezado a pagar por mi familia mucho antes de que Daniel tuviera su empresa. En 2011 había pagado una reparación de la casa. En 2013, una parte de los gastos médicos de mi padre. En 2015, varios recibos atrasados. Después vinieron los impuestos, el coche de mi madre, el tejado y los préstamos a Daniel. Sumé las cantidades por curiosidad. Dejé de sumar cuando el total pasó de 60.000 euros. Tampoco conté los préstamos que nunca regresaron ni los años en que seguí conduciendo el mismo coche para ahorrar. Al día siguiente, el banco bloqueó temporalmente la línea de crédito y abrió una investigación. Me explicaron que no podían borrar la deuda de inmediato, porque primero debían determinar cómo se había contratado. Yo quería creer que todo terminaría ahí. No terminó ahí. El martes por la tarde mis padres aparecieron frente a mi edificio. Los vi desde la ventana del salón. Mi madre llevaba una bolsa y mi padre tenía las manos en los bolsillos. No habían avisado. Bajé porque no quería que discutieran con algún vecino. Cuando abrí la puerta, mi padre entró 2 pasos antes de detenerse. «Tenemos que hablar», dijo. «Podemos hablar aquí». Mi madre empezó a llorar. «Tu padre está muy preocupado». «Yo también». «No sabemos por qué has hecho esto», dijo ella. ¿Hacer qué? «Llevar a tu hermano a la policía». La miré. «No llevé a Daniel a la policía.
Presenté una denuncia porque hay una deuda a mi nombre que yo no contraté. Mi padre dio un paso hacia mí. Es tu hermano. Podrías haberlo hablado con nosotros. ¿Cómo? Preguntándole si utilizó mis datos. Sí. ¿Y qué habría cambiado? Ninguno respondió. Entonces mi madre sacó un sobre del bolso. Daniel dice que fue un error, que necesitaba el dinero para salvar la empresa y que pensaba devolverlo. ¿Un error de 23.000 euros? No sabía que fuera tanto. Yo tampoco, hasta que el banco me avisó. Mi padre se sentó en una silla del recibidor. Elena, si lo denuncias, le arruinas la vida. Miré sus manos. Eran las mismas manos que yo había sujetado después de su operación. Papá, él ya ha cambiado mi vida sin preguntarme. Esta vez no voy a arreglar las consecuencias por él. Mi madre dijo que Daniel estaba desesperado y tenía empleados. La escuché sin interrumpir. Después les pedí que se fueran. Mi padre se levantó despacio. Antes de cruzar la puerta dijo: «Algún día necesitarás a tu familia». «Quizá», contesté. «Pero eso no significa que tenga que entregarles mi nombre». Cerré la puerta. Fui a la cocina, preparé café y volví a revisar los documentos. Había algo que no encajaba. La línea de crédito había sido abierta apenas unos días antes de aquella Navidad, pero algunos cargos aparecían semanas anteriores. Eso significaba que la historia podía haber comenzado mucho antes de que yo descubriera la deuda. Llamé al banco y pedí el expediente completo. Esa noche recibí un correo con varios archivos adjuntos. Entre ellos había una copia de un contrato de financiación. Lo abrí. En la segunda página aparecía mi nombre como avalista. Yo nunca había firmado aquel contrato. Pero debajo de mi nombre había una dirección de correo electrónico que sí reconocía. Era una dirección antigua que había utilizado cuando ayudé a Daniel con su empresa. Y entonces recordé algo que había olvidado. Meses antes, Daniel me había pedido que le enviara de nuevo una copia de mi documento porque, según él, la anterior estaba caducada. Yo se la había enviado sin pensarlo. Miré la fecha del mensaje. 8 meses antes. Cerré los ojos durante unos segundos. Ya no estaba mirando un error reciente. Estaba mirando una serie de decisiones tomadas durante meses, quizá durante años, y todavía no sabía hasta dónde llegaba. Al día siguiente pedí al banco que me enviara el expediente completo de la solicitud. No quería volver a hablar con Daniel hasta saber exactamente qué había hecho. A las 9 de la mañana recibí una llamada de Alejandro Morales, el inspector que llevaba mi denuncia. Me pidió que fuera a la comisaría con los documentos originales. «Hemos encontrado algo que puede ser importante», me dijo. Me enseñó una solicitud de financiación y después una segunda hoja. «El correo utilizado para confirmar la operación coincide con una dirección que usted proporcionó voluntariamente a su hermano hace tiempo. Eso significa que pudo entrar en mi cuenta. Significa que tenía información suficiente para intentarlo. Todavía necesitamos demostrar quién hizo cada operación». Me senté frente a él y saqué mi carpeta. Le entregué los mensajes donde Daniel me había pedido documentos, los comprobantes de las transferencias y una lista de pagos. Alejandro los revisó uno por uno. Lo que le llamó la atención fueron las fechas. ¿Por qué le enviaba dinero con tanta frecuencia? Porque mis padres decían que Daniel estaba a punto de conseguir un contrato. Siempre había un motivo. ¿Y él devolvía algo? A veces pequeñas cantidades. Lo suficiente para que yo pensara que algún día se pondría al día. Alejandro asintió. Eso puede explicar por qué nadie de la familia vio el problema durante tanto tiempo. Cuando alguien devuelve una parte, es más fácil seguir confiando. Antes de salir, me pidió que no contactara a Daniel sobre las operaciones. Si sabe que estamos comprobando sus movimientos, podría borrar información o intentar justificar documentos antes de que podamos verificarlos. Asentí. Esa misma tarde llegó uno de sus mensajes. «Tenemos que arreglar esto entre hermanos. No hagas que sea peor». No contesté. Después llegó otro. «Yo no quería perjudicarte». Lo guardé. 2 días más tarde el banco me informó de que uno de los comercios había entregado una copia de la identificación utilizada en una operación. El documento contenía mis datos.
La fotografía era la mía. El número coincidía. Alguien había presentado una copia de mi documento para hacer una compra. El comercio también había registrado un teléfono que no era el mío. Era un número que yo había visto muchas veces en las facturas de la empresa de Daniel. Entregué esa información a Alejandro. Él me dijo que solicitarían los registros correspondientes. Yo volví a casa con una sensación extraña. No era solo el dinero. Era la facilidad con la que alguien había podido convertirse en mí sobre el papel. Mi nombre podía aparecer en un contrato que nunca había visto. Mi dirección podía estar debajo de una deuda que no era mía. Una firma podía parecer suficiente para que otra persona decidiera que yo debía pagar. Esa noche llamé a mi tía Isabel. No le conté todo por teléfono. Cuando llegó, dejó el bolso sobre la mesa y me preguntó qué había pasado. Le enseñé los documentos. Isabel los miró en silencio. Después apoyó las manos sobre la mesa. Yo sabía que Daniel tenía problemas, dijo. ¿Desde cuándo? Desde hace muchos años. La miré. ¿Y por qué nadie me lo dijo? Isabel bajó la vista. Porque tu padre y tu madre no querían que dejaras de ayudarlo. Me levanté para poner agua a hervir. ¿Qué problemas tenía? Deudas. Proveedores que llamaban. Préstamos. Una vez vino a verme porque necesitaba dinero para pagar una factura urgente. Le dije que no podía darle nada. Él me respondió que Elena siempre lo ayudaba. Me quedé quieta frente a la cocina. ¿Eso dijo? Sí. Isabel suspiró. Tus padres siempre pensaron que Daniel necesitaba más oportunidades que tú. Decían que tú tenías un trabajo estable, que eras responsable y que sabías cuidarte sola. A él lo veían como alguien que necesitaba ser empujado. ¿Y yo qué era? Isabel me miró. La persona que podía arreglar las cosas. Aquella frase explicó más de mi infancia que muchas conversaciones. Cuando éramos pequeños, Daniel podía equivocarse y mis padres buscaban una solución. Yo aprendí pronto a no equivocarme. Si necesitaban algo, yo lo hacía. Si faltaba dinero, yo ahorraba. Si alguien estaba enfermo, yo organizaba las citas. Nunca pensé que esa diferencia pudiera convertirse en una deuda familiar tan grande. Isabel me contó algo más. Había discutido con mi madre por un coche caro que Daniel había comprado para aparentar que su empresa iba bien. Mi madre se negó a venderlo. Es importante para su imagen, había dicho. Isabel le respondió que yo estaba conduciendo un coche de segunda mano mientras Daniel gastaba dinero en apariencia. Después de aquella discusión, dejó de hablar del tema. Elena, quiero que entiendas algo. Ayudar a tus padres no fue un error. El error fue creer que tenías que sacrificarte para que ellos estuvieran orgullosos de ti. Esa noche revisé otra vez mis cuentas. Encontré varios préstamos pequeños que había olvidado. Uno de ellos tenía como concepto una cantidad que supuestamente había recibido Daniel para comprar material. Recordé que nunca había visto ese material. Busqué el mensaje correspondiente. Daniel me había escrito: solo necesito que hagas la transferencia y luego te explico. Yo la hice. Entonces entendí que mi confianza había sido el punto débil que él había utilizado durante años. Pero todavía faltaba una pieza. La operación más reciente, la de los 7.800 euros, no aparecía simplemente como un pago a la empresa de Daniel. El banco me envió el detalle completo, y allí figuraba el nombre de una segunda sociedad. Busqué el nombre en los registros públicos. Era una empresa creada apenas 5 meses antes. Uno de sus administradores no era Daniel, era otra persona. Y cuando leí el nombre, reconocí el apellido de alguien que había cenado con nosotros muchas veces en Navidad. El apellido que aparecía en el registro era Navarro. Lo reconocí porque Lucía Navarro había sido la esposa de Daniel durante casi 8 años. Hacía más de 2 años que se habían divorciado, y después de la separación, apenas la había visto. Siempre había supuesto que su matrimonio había terminado porque los dos querían cosas distintas. Nunca imaginé que pudiera tener relación con mi problema. Llamé a Isabel y le pregunté si recordaba aquella sociedad. Se quedó callada unos segundos. Sí, dijo. Lucía me habló de ella una vez. ¿Qué te dijo?
que Daniel la había utilizado para abrir una cuenta cuando todavía estaban casados. Sentí que el café que tenía delante se enfriaba. ¿Por qué no me lo contaste? Porque no quería meterme en su matrimonio. Además, Lucía me pidió que no dijera nada. Al día siguiente pedí a Alejandro que comprobara el nombre de la sociedad. Ya la conocemos, me dijo. ¿Aparece Daniel? No directamente. Pero hay movimientos que tenemos que revisar. Me explicó que una de las operaciones vinculadas a mi línea de crédito había terminado en una cuenta relacionada con esa empresa. También habían encontrado transferencias anteriores entre la empresa de Daniel y la sociedad. No era suficiente para demostrar todo, pero ya no parecía una coincidencia. Esa tarde recibí una llamada de un número que no tenía guardado. Era Lucía. Isabel me ha dicho que has denunciado a Daniel, dijo. Sí. Entonces necesito hablar contigo. Nos encontramos en una cafetería tranquila cerca de Nervión. Lucía llegó con una carpeta y se sentó frente a mí. Tenía 42 años y parecía cansada. Sacó varios papeles. No quiero que pienses que vengo a pedirte nada. Vengo porque creo que tienes derecho a saber lo que pasó conmigo. Me entregó una copia de un contrato. Durante nuestro matrimonio, Daniel me dijo que necesitaba mi firma para una operación de la empresa. Me aseguró que era temporal. Después descubrí que había un crédito a mi nombre. ¿Cuánto? Al principio eran 12.000 euros. Cuando me di cuenta, ya había intereses y otros cargos. Le pregunté por qué no había denunciado. Lucía miró hacia la ventana. Porque teníamos una hija pequeña, y pensé que podía solucionarlo sin destruirlo todo. ¿Y lo solucionaste? No. Vendí mis ahorros para pagar una parte. Después nos divorciamos. Daniel prometió hacerse cargo del resto. Nunca lo hizo. Me enseñó varios mensajes donde él decía que estaba negociando con el banco. Luego apareció otra deuda. ¿Sabías que utilizaba mis datos? No. Pero ahora que me lo cuentas, entiendo algo que me dijo una vez. Después del divorcio, Daniel me preguntó si todavía tenía acceso a algunos documentos antiguos. Yo pensé que era por un asunto fiscal. Le dije que no. Lucía respiró hondo. Elena, creo que lleva años viviendo de una persona que confía en él hasta que esa persona deja de poder darle algo. Guardé los documentos en mi carpeta. Esa noche hice algo que no había hecho nunca. Calculé cuánto dinero había destinado a mi familia desde que empecé a trabajar. Sumé las transferencias a mis padres, los gastos médicos, las reparaciones y los préstamos a Daniel. Después añadí los pagos que pude identificar relacionados con su empresa. El resultado superaba los 80.000 euros. Me quedé mirando la cifra. Eran viajes que no hice, cursos que pospuse y años durante los cuales pensé que ahorrar para mí era egoísmo. Sin embargo, todavía no quería creer que mis padres hubieran permitido todo aquello. Decidí hablar con ellos una última vez. Fui a su casa un sábado por la mañana. Mi madre estaba preparando café. Mi padre leía el periódico. Daniel no estaba. Puse los documentos sobre la mesa. Quiero que me digáis la verdad. Mi padre no tocó los papeles. Ya te hemos dicho que Daniel cometió un error. No estoy hablando de esta deuda. Estoy hablando de todo. De las empresas, de los préstamos y de las veces que sabíais que tenía problemas. Mi madre empezó a llorar. No queríamos que la familia se rompiera. La familia ya estaba rota, dije. Solo que yo era la última en darme cuenta. Mi padre golpeó suavemente la mesa con los dedos. Daniel necesita ayuda. Yo también la necesitaba. Pero tú siempre has podido arreglártelas sola. Me levanté. Eso no significa que no necesitara que alguien me protegiera alguna vez. Mi madre me pidió que esperara. Entonces dijo algo que cambió la manera en que veía a mis padres. Tu padre y yo sabíamos que Daniel tenía deudas. Sabíamos que había tenido problemas con Lucía. Y sabíamos que algunas de sus empresas no iban bien, pero pensábamos que si seguíamos apoyándolo, algún día se estabilizaría. La miré. ¿Y por qué nunca me lo dijisteis? Porque habrías dejado de ayudarlo. Esa frase fue suficiente. Recogí los documentos y me fui. Al llegar a mi coche recibí un mensaje de Alejandro.
Necesito que venga mañana. Hemos encontrado nuevos movimientos y necesitamos hacerle unas preguntas antes de solicitar más información bancaria. Al día siguiente fui a la comisaría. Alejandro puso varios documentos sobre la mesa. Hay algo que debe saber antes de continuar. ¿Qué? Su hermano no utilizó únicamente sus datos. Hay indicios de que alguien de su entorno familiar le facilitó documentos y acceso. ¿Mis padres? Todavía no podemos afirmarlo. Pero hay registros de comunicaciones entre su hermano y una persona que aparece también en documentos relacionados con sus padres. Sentí que el aire se volvía pesado. Alejandro abrió una carpeta más pequeña. Dentro había una copia de una autorización bancaria antigua. Mi firma aparecía al final. La reconocí inmediatamente, pero yo nunca había firmado aquella autorización. Entonces vi la fecha. Era de 7 años atrás. Y debajo de mi nombre había una cláusula que me daba acceso a una cuenta conjunta que no recordaba haber abierto. Me quedé mirando aquella autorización bancaria durante varios segundos. Reconocía mi firma, pero no recordaba haber firmado ese documento. Alejandro me preguntó si alguna vez había abierto una cuenta conjunta con mis padres. No, respondí. Nunca. ¿Estás segura? Completamente. Mi sueldo siempre ha entrado en mi cuenta personal. Mis padres tienen sus propias cuentas. Alejandro señaló una dirección que aparecía en el documento. Era la dirección de la casa de mis padres. ¿Alguna vez dejó documentos personales allí? Sí, durante años. Tenía una carpeta con copias de mi documento, contratos y algunos papeles fiscales. Mi madre sabía dónde estaba. También Daniel había tenido acceso a ella cuando me pidió ayuda con su empresa. Alejandro guardó el documento. Vamos a solicitar los registros de esa cuenta. No quiero que saque conclusiones todavía. Pero si esta autorización se utilizó para mover dinero, tendremos que revisar las operaciones desde la fecha de apertura. Salí de la comisaría y fui directamente a mi oficina. Durante el trayecto recordé una conversación de 7 años atrás. Mi madre me había pedido que firmara unos papeles para ayudar a mi padre con una gestión bancaria. Yo había ido a su casa después del trabajo. Estaba cansada, tenía prisa y confiaba en ellos. Mi madre puso varios documentos sobre la mesa y me dijo que solo eran formularios relacionados con una cuenta familiar. Yo firmé 2 páginas sin leerlas completas. Pensé que eran trámites normales. Ahora entendía que aquella confianza podía haber sido utilizada mucho antes de la línea de crédito. Esa noche revisé los correos antiguos que todavía conservaba. Encontré uno de Daniel fechado 6 años atrás. Me pedía que enviara una copia de mi documento por si el banco la necesitaba. Le pregunté para qué. Me respondió que estaba preparando una propuesta comercial y quería tener todos los documentos de los posibles socios. Nunca hubo ningún socio. También encontré un mensaje de mi madre de la misma época. No te preocupes por los papeles. Daniel sabe lo que hace. En aquel momento no había visto nada extraño. Ahora cada frase parecía tener otro significado. 2 días después, Alejandro volvió a llamarme. El banco había enviado información adicional. La cuenta conjunta había recibido 3 transferencias procedentes de la empresa de Daniel. Después, desde esa cuenta, se habían realizado pagos relacionados con deudas personales de Daniel. Lo más extraño era que una de las transferencias había sido utilizada para cubrir una cuota de mi padre. ¿Mis padres utilizaron mi cuenta para pagar sus propias deudas? Pregunté. Eso parece. Pero necesitamos comprobar quién autorizó cada operación. Volví a casa y llamé a mi madre. No contestó. Mi padre sí. ¿Qué quieres? Necesito preguntarte por una cuenta que supuestamente tenemos juntos. Hubo un silencio largo. No sé de qué hablas. El banco tiene una autorización con mi firma. Daniel se encargó de muchas cosas. No te estoy preguntando por Daniel. Te estoy preguntando por mí. Elena, ahora no es momento de discutir. ¿Cuándo será el momento? Cuando todo esto termine. No. Esta vez quiero saberlo antes. Mi padre respiró profundamente. Tu madre y yo necesitábamos ayuda en aquella época. Daniel dijo que podía organizar algunas cosas. Y utilizasteis mi nombre. No fue así. Entonces dime cómo fue. No recuerdo los detalles.
Yo sí voy a recordarlos por vosotros. Colgué. Esa noche no dormí bien. No porque tuviera miedo de Daniel, sino porque empezaba a entender que mi problema no era una sola deuda. Durante años había confundido la necesidad de mi familia con mi obligación de resolverla. Mientras ellos decidían qué era razonable pedirme, yo había ido cambiando mis propios planes para mantenerlos tranquilos. Al día siguiente tomé una decisión. Cancelé el alquiler de un apartamento más grande que estaba pensando comprar, no porque ya no quisiera hacerlo, sino porque necesitaba mantener mis finanzas completamente separadas de las de mi familia. También cambié las contraseñas, cerré accesos antiguos y pedí al banco que añadiera alertas para cualquier operación. Por primera vez no estaba intentando salvar a nadie. Estaba protegiendo mi propio nombre. Una semana después, Daniel apareció en mi oficina. No había avisado. La recepcionista me llamó. Hay un señor que dice ser su hermano. ¿Quiere que suba? Pensé unos segundos. Sí. Daniel entró con una carpeta en la mano. Se sentó frente a mí y no dijo nada durante unos instantes. No quiero que esto llegue más lejos, dijo finalmente. Yo tampoco. Entonces retira la denuncia. No. Puedo devolverte el dinero. No se trata solo del dinero. Sé lo que hice. No, Daniel. Todavía no sabes todo lo que hiciste. Abrió la carpeta. Dentro había un acuerdo de pago. Firmo esto y te pago cada mes. ¿Y la deuda del banco? También. ¿Y la cuenta conjunta? No sé nada de eso. Lo miré. ¿Quién te dio acceso a mis documentos? Daniel apartó la mirada. No quiero hablar de eso. Entonces no tienes nada que ofrecerme. Se levantó. Antes de salir se volvió. Mamá y papá no pueden soportar otra desgracia. No fui yo quien creó esta situación. Daniel se quedó quieto. Después dijo, tú siempre has sido la fuerte. Yo pensé que podías aguantarlo. Esa frase me acompañó durante horas. No porque fuera una disculpa, sino porque era la explicación más sincera que me había dado. Él había aprendido que yo aguantaba. Mis padres habían aprendido lo mismo. Y yo había pasado tantos años demostrando que podía con todo que nadie había tenido motivos para preguntarme cuánto me estaba costando. 2 semanas después, el caso llegó a una nueva fase. Alejandro me informó de que habían localizado registros que vinculaban a Daniel con varias operaciones sospechosas de su empresa. También habían recibido información de una antigua socia y de un cliente. Pero había algo más. Lucía había aceptado declarar formalmente y había entregado sus propios documentos. Su testimonio no hablaba solo de un crédito. Mostraba un patrón. Daniel había utilizado documentos de personas cercanas para mantener su negocio funcionando cuando ya no podía pagar sus obligaciones. Cuando Alejandro terminó de explicármelo, me dijo que tendría que declarar ante el juez si el procedimiento avanzaba. Asentí. Ya no podía cambiar lo que había ocurrido. Pero sí podía decidir qué haría con la verdad cuando llegara el momento de decirla en voz alta. El día de la declaración llegué al juzgado de Sevilla 20 minutos antes de la hora indicada. Llevaba una carpeta azul con copias de todos los documentos y una pequeña libreta donde había anotado fechas para no confundirme. No quería exagerar nada, tampoco quería proteger a nadie. Solo quería contar lo que había ocurrido. En la entrada había mis padres. Mi madre estaba sentada junto a mi padre y Daniel estaba de pie unos metros más allá, hablando con su abogado. Cuando me vio, dejó de hablar. Mi padre se levantó y caminó hacia mí. Elena, todavía podemos arreglar esto, dijo. No sé qué significa arreglarlo. Retirar la denuncia. No voy a hacerlo. Mi madre se acercó. Tu hermano puede perderlo todo. Yo ya perdí mucho. Pero somos tu familia. Miré a los dos. Eso fue precisamente lo que me hizo confiar. Mi madre empezó a llorar, pero esta vez no retrocedí. Entré en la sala cuando me llamaron. El juez pidió que respondiera únicamente a lo que sabía y que diferenciara los hechos de mis suposiciones. Eso me ayudó. Hablé de las transferencias, de la línea de crédito, de los documentos que había entregado voluntariamente años atrás y de los cargos que nunca había realizado. Mostré los correos donde Daniel me pedía copias de mis documentos.
Después expliqué cómo mis padres habían utilizado durante años mi ayuda económica. No dije que ellos hubieran participado en cada operación porque no podía demostrarlo. Dije exactamente lo que sabía. Cuando me preguntaron si alguna vez había autorizado a Daniel a utilizar mi identidad para contratar créditos, respondí que no. Cuando me preguntaron si había firmado el contrato de la línea de crédito, dije que no. El abogado de Daniel intentó presentar nuestra relación como una familia acostumbrada a ayudarse económicamente. ¿Es cierto que usted transfirió dinero voluntariamente a su hermano en numerosas ocasiones? Sí. ¿Y que nunca le exigió un contrato formal? En la mayoría de los casos, no. Entonces, ¿cómo puede afirmar que él actuó contra su voluntad? Lo miré. Porque una cosa es prestar dinero y otra contratar una deuda a mi nombre sin preguntarme. La sala quedó en silencio. Después declararon otras personas. Un antiguo proveedor de Daniel explicó que llevaba meses recibiendo promesas de pago que nunca se cumplían. Un ex socio habló de operaciones que habían dejado facturas pendientes. Lucía presentó sus documentos y contó cómo había descubierto un crédito a su nombre durante el matrimonio. No levantó la voz. Explicó fechas, cantidades y comunicaciones. Su declaración hizo que muchas cosas encajaran. El problema de Daniel no había empezado conmigo. Yo solo había sido la persona que tardó más en darse cuenta. Unos días después, Alejandro me informó de que la investigación había encontrado suficientes elementos para ampliar el procedimiento. Habían localizado comunicaciones entre Daniel y una persona relacionada con una de las sociedades utilizadas para mover dinero. También habían comprobado que algunos documentos que parecían llevar mi firma habían sido enviados desde dispositivos a los que Daniel tenía acceso. La investigación sobre mis padres seguía abierta, pero no había pruebas suficientes para atribuirles una participación directa en las operaciones fraudulentas. Eso fue difícil de aceptar. Durante años había imaginado que si algún día salía toda la verdad, mis padres tendrían que admitirlo todo. No ocurrió así. Mi madre insistía en que solo había intentado proteger a su hijo. Mi padre decía que nunca había sabido exactamente cómo Daniel conseguía el dinero. Y yo entendí que quizá algunas personas prefieren una explicación incompleta antes que reconocer que tomaron malas decisiones durante años. Un mes después llegó la resolución judicial. Daniel fue declarado culpable por las operaciones fraudulentas relacionadas con mi identidad y por otros hechos financieros que habían sido acreditados durante el procedimiento. La sentencia incluyó una pena de prisión y la obligación de reparar económicamente parte del daño. No sentí ganas de celebrarlo. Cuando salí del juzgado, me quedé unos minutos en la acera. Había gente entrando y saliendo, taxis pasando y empleados caminando con café en la mano. La ciudad seguía exactamente igual. Lo único que había cambiado era que, por primera vez, un documento oficial decía que yo no había sido una hermana celosa, ni una mujer que intentaba controlar a su familia con dinero. Había sido víctima de un delito. Esa diferencia importaba. Daniel me escribió desde el centro penitenciario unas semanas después. La carta era corta. Decía que había cometido errores y que esperaba que algún día pudiera perdonarlo. No respondí. No porque quisiera castigarlo, sino porque no necesitaba cerrar la historia con una conversación. Mi relación con mis padres también cambió. Durante un tiempo dejaron de llamarme. Después empezaron a enviar mensajes breves. Mi madre preguntaba si estaba bien. Mi padre me pedía que habláramos. Ninguno mencionaba el dinero. Yo tampoco. Un sábado recibí una llamada de Isabel. Su voz sonaba distinta. Elena, tengo que contarte algo sobre la abuela Rosario. Me explicó que mi abuela había empeorado de salud y que quería verme. Fui a su pequeña casa cerca de Carmona al día siguiente. Rosario tenía 88 años. Estaba más delgada que la última vez que la había visto, pero seguía sentándose junto a la ventana del mismo modo. Me tomó la mano y me preguntó si estaba comiendo bien. Sonreí. Sí, abuela. ¿Y estás pagando las cuentas de todos? La miré sorprendida. Ella soltó una pequeña risa. Siempre fuiste demasiado buena para decir que no. No supe qué responder.
Me habló durante un rato del jardín, de los naranjos y de unas rosas que quería recuperar cuando llegara la primavera. Antes de irme, me dijo algo que no olvidé. No dejes que nadie te convenza de que estar sola significa estar disponible. Me despedí de ella pensando que volvería pronto. 2 semanas después, Isabel me llamó para decirme que Rosario había muerto mientras dormía. Fui al funeral con mis padres. Daniel no estaba allí. Después de la ceremonia, mi madre se acercó a mí y me dijo que la abuela siempre había hablado bien de mí. No respondí. Al terminar, Isabel me pidió que la acompañara a un banco del cementerio. Sacó un sobre de su bolso. Esto es para ti. ¿Qué es? Una carta que Rosario me pidió que te entregara si ella ya no podía hacerlo. Abrí el sobre con las manos temblorosas. La primera línea decía: Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que por fin tienes la oportunidad de dejar de vivir para demostrarle a los demás que mereces ser querida. Seguí leyendo. Rosario había visto muchas cosas. Había visto cómo mis padres comparaban a sus hijos, cómo Daniel recibía oportunidades y cómo yo aprendía a resolver problemas. Pero la última parte de la carta contenía algo que yo no esperaba. Mi abuela había dejado instrucciones para que su pequeña casa, el jardín y una parte de sus ahorros pasaran a mi nombre. Isabel me miró cuando terminé. Ella quería que tuvieras un lugar donde nadie pudiera decirte que debías pagar para quedarte. Bajé la carta. Durante años había pensado que algún día mi familia reconocería mi sacrificio. Rosario había entendido algo mucho más sencillo. Yo no necesitaba que ellos lo reconocieran. Necesitaba dejar de sacrificarme. Durante las semanas siguientes empecé a ordenar mi vida de una manera que antes me parecía imposible. La casa de Rosario estaba cerca de Carmona, rodeada de un pequeño jardín que llevaba años necesitando cuidados. Cuando recibí las llaves, lo primero que hice fue cambiar la cerradura. No fue un gesto dramático. Fue simplemente una forma de saber que, por primera vez, nadie podía entrar allí porque esperaba algo de mí. La casa era sencilla. Tenía 2 habitaciones, una cocina pequeña, un salón con muebles antiguos y un patio donde los naranjos seguían dando frutos. En una de las ventanas todavía estaban las cortinas que mi abuela había cosido. Pasé varios días limpiando cajones y clasificando fotografías. Encontré recibos, recetas, cartas antiguas y una libreta donde Rosario había anotado durante años cuándo florecían las rosas. No encontré secretos sobre mi familia. No necesitaba encontrarlos. La carta ya me había dado algo que llevaba mucho tiempo buscando. Permiso para dejar de justificar mi vida. Mi madre volvió a llamarme después del funeral. Esta vez habló con más calma. Me dijo que la situación económica de mis padres era complicada y que necesitaban saber si yo podía ayudarlos con algunos gastos. Escuché hasta el final. Después respondí: No puedo seguir pagando sus cuentas. Hubo silencio. Pero eres nuestra hija. Sí, y por eso durante muchos años hice cosas que no podía mantener. Tu padre tiene una pensión pequeña. Lo sé. ¿Y qué vamos a hacer? Pensé antes de responder. Lo mismo que hacen muchas personas cuando tienen menos dinero del que necesitan. Revisar los gastos, pedir ayuda profesional y tomar decisiones dentro de sus posibilidades. No voy a ser vuestra solución financiera. Mi madre empezó a llorar. Antes, aquella reacción me habría hecho cambiar de decisión. Esta vez no. Le dije que podía ayudarla a encontrar asesoramiento para reorganizar sus cuentas, pero que no iba a transferirle dinero. Ella colgó sin despedirse. Mi padre no volvió a llamarme durante varios meses. Daniel seguía cumpliendo su condena y el proceso de reparación económica avanzaba lentamente. No esperaba recuperar todo el dinero. Había aprendido que recuperar cada euro no era la única medida de una vida recuperada. Algunas pérdidas no se podían devolver. El tiempo, por ejemplo. Las vacaciones que cancelé. Los años en que pensé que ahorrar para mí era irresponsable. Las oportunidades que rechacé porque alguien de mi familia necesitaba dinero. Pero todavía podía decidir qué hacer con los años que quedaban. En mi trabajo pedí una modalidad más flexible. Mi empresa estaba reorganizando varios departamentos y aceptaron que trabajara parte de la semana desde casa.
Aquello me permitió pasar más tiempo en Carmona. Empecé por las persianas. Las lijé durante un sábado entero, y después las pinté de verde, como las había tenido Rosario durante décadas. Luego limpié el patio, podé los naranjos y planté rosas nuevas. Una tarde encontré una caja con fotografías de Daniel y de mí cuando éramos niños. En una aparecíamos los dos sentados en el suelo. Yo tenía 7 años y él 3. Lo miré durante un largo rato. No rompí la fotografía. Tampoco la puse en un lugar especial. La guardé con las demás. Mi hermano había sido parte de mi vida, pero ya no tenía derecho a dirigirla. Con mis padres ocurrió algo parecido. Dejé de esperar una disculpa que quizá nunca llegaría. Meses después mi madre vino a verme. Se quedó en la puerta del jardín y miró los árboles. «La casa está bonita», dijo. «Gracias». Caminó unos pasos. «La abuela estaría contenta». Asentí. Mi madre tardó en hablar. No sé si hicimos bien las cosas. No le respondí inmediatamente. «Yo tampoco sé si hicisteis todo mal», dije. «Sé que muchas veces me pedisteis que soportara cosas que no habríais pedido a Daniel». Mi madre bajó la mirada. «Pensábamos que tú podías». Podía. Pero no tenía que hacerlo. Fue la primera vez que no discutió. Se quedó un rato y después se marchó. No nos abrazamos. Tampoco fue necesario. Con el tiempo aprendí a relacionarme con mi familia desde una distancia que me permitía respirar. Si mis padres necesitaban hablar conmigo, podían hacerlo. Si querían que les ayudara a organizar un trámite, podía escuchar. Pero el dinero dejó de ser el idioma de nuestra relación. Daniel, por su parte, tuvo que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Sus antiguos socios cerraron la empresa, algunos acreedores siguieron reclamando cantidades, y la reparación de los daños quedó establecida por el tribunal. Yo no participé en su vida después del juicio. No pregunté por sus planes, ni intenté influir en su futuro. No necesitaba verlo fracasar para sentir que yo había ganado. Mi victoria, si podía llamarla así, era mucho más silenciosa. Un domingo de primavera me senté bajo uno de los naranjos con un café y mi ordenador. Había terminado un informe del trabajo y tenía delante una lista de lugares de Andalucía que quería visitar. Durante años había dicho que viajar era un lujo que podía esperar. Ahora había reservado un pequeño hotel en Cádiz para el mes siguiente. Después quería conocer algunos pueblos de Jaén, volver a Granada y pasar unos días en la costa de Almería. No eran grandes viajes, precisamente por eso me parecían importantes. Ya no necesitaba una razón para gastar dinero en mí. Una mañana recibí un mensaje de un número desconocido. Decía que era de un familiar lejano y que había oído hablar de la casa de Rosario. Me preguntaba si pensaba venderla. No respondí. Guardé el teléfono y seguí podando las rosas. La respuesta era sencilla. La casa no estaba en venta. No era una recompensa por haber sufrido. Era mi casa, y yo podía decidir qué hacer con ella. A veces pienso en aquella noche de Navidad y en la frase de mi padre. La puerta está abierta. Durante años interpreté aquellas palabras como una expulsión. Ahora las veo de otra manera. Aquella puerta fue la primera salida que alguien me ofreció sin saberlo. Yo solo tardé 46 años en cruzarla. No salí para castigar a mis padres, ni para destruir a Daniel, ni para demostrar que tenía razón. Salí porque ya no quería pasar el resto de mi vida intentando comprar un lugar en una familia a la que ya pertenecía por nacimiento. Hoy sigo trabajando, sigo pagando mis propias cuentas y sigo ayudando a algunas personas cuando puedo hacerlo sin hacerme daño. La diferencia está en que ahora puedo decir que no. Y cuando digo que no, no preparo una explicación de 10 minutos. No invento excusas. No prometo que será la última vez. Simplemente digo que no puedo. Mi vida no se volvió perfecta después del juicio. Hubo días difíciles y momentos en los que dudé de mis decisiones. Pero cada vez que aparecía esa vieja sensación de obligación, caminaba hasta el jardín y miraba los naranjos. Recordaba las palabras de Rosario. No estaba obligada a comprar el amor de mi familia. Entonces entendía algo que antes me costaba aceptar. Ser una buena hija no significa pagar todas las deudas.
Ser una buena hermana no significa rescatar a un adulto de sus propias decisiones. Y ser una persona generosa no significa permitir que otros tengan acceso ilimitado a tu dinero, a tus documentos o a tu vida. Yo había confundido esas cosas durante demasiado tiempo. Ahora mi casa tiene las persianas verdes. Las rosas han crecido junto a los naranjos y sobre la mesa de la cocina hay una libreta donde escribo mis propios planes. Algunos son pequeños, otros no sé si llegaré a cumplirlos. Pero todos me pertenecen. Cuando cierro la puerta por la noche ya no pienso en quién necesita algo de mí al día siguiente. Pienso en qué quiero hacer yo. Después apago la luz. Por primera vez, esa tranquilidad no depende de que nadie me agradezca nada.